hacer algunos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado. La guía que nosotros estamos trabajando, la guía dice guía MRU, MRUA y gráficas. Las gráficas las vamos a dejar un poco de lado, las vamos a dejar para el final de este tipo de ejercicio, porque todavía no hemos trabajado, no le he explicado un poco de qué tratan esas gráficas. Y vamos a trabajar completamente en los problemas que tenemos ahí. Vamos a compartir nuestra pantalla para que la puedan ver y comenzamos con algunos ejercicios. Voy a tratar de hacerlo la mayor cantidad posible y que se vaya entendiendo la problemática. Vamos a hacer igual como lo hacen los libros. Vamos a hacer solamente voy a trabajar con algunos ejercicios impares. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar completamente. Vamos a hacer el primer problema. El problema número uno, que dice lo siguiente. Un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora y qué distancia va a recorrer a los 8 minutos. Esa es nuestra primera pregunta. Para eso, vamos a nosotros a definir los datos. Ya siempre definir los datos. Les vuelvo a repetir, chicos, si usted es una persona que le gustan las fórmulas, vaya generando un formulario. Si usted es una de las personas que se confunde con muchas fórmulas, lo ideal es que aprenda una o dos y con esas la empieza a despejar. Tiene muchos posibles caminos para poder responder a este tipo de ejercicio. Entonces, primero, lo definimos. Un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora, ¿qué distancia recorrerá a los 8 minutos? Como va, que en la velocidad en este caso no va cambiando, yo sé que es un movimiento rectilíneo uniforme. Primero que debo tener claro que es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, como es rectilíneo uniforme, no existe la aceleración. Como no existe la aceleración, vamos a anotar los datos importantes de nuestro problema. Leo el ejercicio, un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora. Por lo tanto, la velocidad es igual a 60 kilómetros hora. ¿Qué distancia recorrerá en 8 minutos? Entonces nos preguntan qué distancia, eso no lo sé, en un tiempo de 8 minutos. Primer problema que tengo en el ejercicio, no puedo llegar y trabajar con estos números, con el 60 y el 8, debido a que no están en la misma unidad de medida ambos, o alguna unidad parecida, pero tampoco están en el sistema internacional. Por lo tanto, los voy a convertir en el sistema internacional a ambos para que yo lo obtenga el resultado. Entonces, el 60, yo lo que voy a hacer el 60 lo vamos a dividir directamente por 3,6. Recordando que le había comentado que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, divido por 3,6. Entonces digo 60 dividido 3,6, eso da un total de 16,666. Lo puedo dejar con un decimal, dos decimales, como usted lo desee. 16,67. Voy a dejarlo con dos decimales. Metros partidos por segundo. Luego de haber hecho eso, los minutos también los voy a convertir, pero a segundos. Entonces voy a multiplicar el 8 por 60. ¿Por qué 60? Porque un minuto tiene 60 segundos. 8 por 60 da un total de 480 segundos. 480 segundos. Luego que ya tengo las conversiones listas, tengo los datos, la conversión, me dedico a resolver el ejercicio. Y en este caso lo vamos a resolver con lápiz negro. El desarrollo. Desarrollo es el siguiente. Distancia. La distancia se calcula como la velocidad por el tiempo. Recuerden que el concepto de distancia es lo mismo que velocidad, disculpe, de desplazamiento, siempre y cuando se mueve en línea recta. Entonces, en este caso, podemos ocupar esa frase. Entonces, distancia va a ser igual a la velocidad. La velocidad son 60 km por hora, que equivale a 16,67 metros por segundo. Por los 480 segundos, que eran los 7 minutos que se movió este automóvil. Multiplicamos 16,67 por 480, me da un total de 8001. ¿Ya? Si me da una distancia distinta, en este caso, no el número exacto, no hay problema. 8001,6 me dio el resultado.
¿En qué unidad de medida? En metros. ¿Cómo sé que es en metros? Porque si me fijo en lo que estoy haciendo, estoy multiplicando unidades de medida. Los segundos los puedo eliminar y la única unidad que quedó fue el segundo. Por lo tanto, la distancia recorrida son 8001,6 metros. Finalizo mi ejercicio con mi respuesta. ¿Qué distancia recorrerá en 8 minutos? El automóvil recorrió 8016 metros. Que también alguien puede decir, profe, ¿no lo puedo escribir en kilómetros? También lo podría hacer, que eso es 8 kilómetros. Esas son mis respuestas si lo quiere escribir de las dos maneras. Pero lo ideal es que ocupe el sistema internacional, que lo ocupe en metros. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio desarrollado. Preguntas, chicos, consultas, ¿está ahí? ¿Dudas? Si van teniendo consultas, me van preguntando de manera inmediata. Si se pierden en algún número. O en algún dato. Normalmente, chicos, las guías que uno va subiendo, en este caso la cinemática, siempre la primera parte uno parte con puro movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Después, obviamente, va colocando el acelerado. Lo ideal es que usted ya sepa identificarlos desde antes, ya que no espere que, siempre la primera pregunta es de MRU. No, puede ser de acelerado también, ya para que lo considere. Continuamos, alguien está copiando alguna. Saquen un pantallazo. Me interesa que no entiendan bien el concepto. Deje que copien. No copien, no. Me interesa que vean bien el ejercicio, lo analicen bien, ya que muchos se van repitiendo. ¿Ya? Muchos ejercicios se van repitiendo de esa forma. Disculpe, no lo escuché muy bien. No sé, ¿me estaba hablando a mí? Hugo, ¿no? Se me laguió el Teams. ¿Aló? Creo que me escucho bien. No escucho el compañero. Veamos, chicos, continuemos. Vamos a hacer otro ejercicio más. Dentro de la guía. El número 3. Vamos a borrar acá. No guardamos el archivo. Y vamos a hacer el 3. Chicos, tenemos dos trenes que parten de una misma estación, uno a 60 km por hora y otro a 80.
¿Qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos si marchan en el mismo sentido, si marchan en sentido contrario? Primero que todo, necesito saber los trenes, en este caso como datos. Ambos se mueven en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Porque ninguno cambió de velocidad. Por lo tanto, otro ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a, en este caso, anotar los datos. Datos principales. Tengo dos trenes, que los vamos a llamar como tren A y tren B. Para no llamarlo tren 1 y tren 2, vamos a llamarlo el tren A, que viaja a 60 km por hora. Eso es su velocidad. Y tenemos que el tiempo son 50 minutos. ¿Ya? En este caso, en el tiempo para ambos. 60 km por hora para el tren A. Y el tren B va a 80. ¿Ya? Son las velocidades de cada uno. Para ambos, el tiempo es de 50 minutos. Y me están preguntando cuál es la distancia que los separa. Entonces, primero, vamos a convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ya? Para que tengamos un ejercicio más completo. 60 lo vamos a dividir por 3,6 y el 80 también lo vamos a dividir por 3,6 para tener ambas velocidades en metros por segundo. 60 dividido 3,6 da un total de 16.67, igual que lo habíamos hecho anteriormente. Y el 80 también lo vamos a dividir en 3.6. Eso es 22.22. Ambas medidas en metros partidos por segundo, metros partidos por segundo. Y el tiempo, los 50 minutos, los vamos a multiplicar por 60. 50 por 60 son 3.000. Dígame. ¿Por qué le puso 22,23? Porque se supone que a mí me dio 22. Sí, le puse, era 22.2. Lo vamos a corregir ese número, ¿ya? 22.22. Simplemente me extrapapelé, le iba a escribir como 23. Ya, ahí está, 22. Listo, 22 con 22. Muchas gracias. El desarrollo. Quiero calcular la distancia de cada uno. O sea, cuál es la distancia que recorre el tren A, cuál es la distancia que recorre el tren B. Entonces, el desarrollo, antes de responder las preguntas. El tren A. El tren A tiene una distancia de. Distancia va a ser igual. La vamos a calcular esta fórmula para que la tengan anotada. Rapidez por tiempo o velocidad por tiempo. ¿Bien? En este caso, el tren A tiene una velocidad de 16.67. Lo vamos a multiplicar, que son metros por segundo. Lo vamos a multiplicar por los 3.000. Multiplicamos los números. 16.67 por 3.000. 5.010 metros. 50.010 metros, disculpe. 50.010 metros. Luego, el tren B. El mismo procedimiento. Tren B, la distancia va a ser igual a los 22.22 metros por segundo. Y los vamos a multiplicar por los 3.000. Multiplicamos 22.22 por 3.000. Son 66.660. Entonces la distancia son 66.660 metros. Y ahora vamos a las preguntas. Si marchan en el mismo sentido, entonces eso quiere decir la primera pregunta, la pregunta A, es que el primer tren viaja hacia la derecha, puede pasar a la izquierda también, como ustedes lo quieran ver, y el otro tren también viaja a la derecha. Entonces los dos trenes viajan en el mismo sentido. Entonces, como viajan en el mismo sentido, yo las distancias las voy a restar. Entonces lo que recorre el tren B, que es el que recorrió más distancia, lo voy a restar con lo que recorre el tren A. Son los 50.000
10 metros. Al restarlos, 66.660 divididos menos 5.010 da un total de 16.650 metros. 650 metros. Entonces tenemos las dos, la distancia cuando van en el mismo sentido. Pero si van en sentido contrario, yo digo que el tren A se mueve para un sector, pero el tren B lo voy a mover en el otro sector. Entonces, si van en sentido contrario, yo esas distancias las voy a sumar. Por lo tanto, acá sería los 50.010 que recorrió el tren A. Lo vamos a sumar con los 66.000 que recorrió el tren B. Para nuestro ejercicio. Entonces, nos da un total de, en este caso, 116.670 metros. Yo ahí la respuesta está colocada en kilómetros, pero no hay problema. Entonces ahí tenemos la otra solución. Entonces cuando dos objetos, en este caso, vayan en sentido contrario, su distancia que recorren se suma, porque hace que la distancia que los separa aumente. Si los dos van en el mismo sentido, hace que las distancias yo las voy restando, porque cada uno recorre una cantidad distinta. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vamos trabajando en pillar un auto o no. Dígame. No, quería consultar por el tema de los resultados, porque supuestamente el primer resultado dio 16,66, pero a nosotros nos dio 16,65. Correcto. Y en el último nos dio 116,66 y 16,67. No hay problema en ese caso, porque son números bastante grandes. Ya, o sea, ¿está correcto? O sea, igual... Está correcto, aunque esté... Sí, está correcto, aunque estemos pasados en algunos metros en este caso. Cuando trabajamos con unidades grandes, yo me puedo equivocar más que cuando trabajo con unidades pequeñas. Por ejemplo, si la solución acá hubiera sido 16.660 y yo llegué a 16.650, igual está correcto. 16.640, igual está correcto. Pero si la respuesta hubiera sido, por ejemplo, 2,4 y yo llegué a un 3,4, eso está mal. Ya, por temas de decimales no nos preocupamos, me refiero por el tema no se preocupa el tema decimal. Una prueba por los resultados. No se preocupa el tema decimal, porque uno va viendo el desarrollo. Entonces, si hay algún dato que está incorrecto, uno lo marca. Lo marca y le indica en la prueba. Esto está malo. Ya, profe. Por eso le dio mal el ejercicio. Por eso estaba bueno. Okay. Entonces ahí tenemos las dos soluciones para que lo terminen de copiar. Vamos a ver otro más mientras. ¿Puedo consultar? Dígame. ¿Esta guía está en intranet? Sí, esta guía está en intranet. Se llama guía número 3. Ya. Me salté la número 2 países. Ok. Quizás por eso. De ahí lo vamos a saltar al ejercicio número 10 para que lo tengan en cuenta, ¿ya?
Entonces, chicos, siempre cuando vean un ejercicio, tratar de ser ordenado, ver la variable, en este caso, eh, por asuntos de pizarra, nos faltaban algunos espacios para ir colocando más cosas. ¿Ya? Ahí tenemos un ejercicio. No sé si alguno todavía sigue copiando para borrar, para hacer otro. Para seguir avanzando. Para abarcar la mayor cantidad de ejercicios de la guía. Profe, Dígame. dale nomás. Borramos. Empezamos uno nuevo. Entonces, en este caso, tenemos el siguiente. Este ejercicio lo elegí no porque fuera difícil, sino lo elegí porque tiene muchos se enredan en las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, dice, un auto viaja a 50 km por hora durante media hora y luego 60 km por hora durante 2 horas. Allá la distancia total recorrida, la velocidad promedio del viaje. En este caso, también es un movimiento rectilíneo uniforme, más allá que fue cambiando la hora. ¿Por qué lo digo como movimiento rectilíneo uniforme? Alguien va a decir, pero profe, pasó de 50, pasó a 60. Sí, tiene razón. Pero hasta un cierto tiempo iba a una velocidad, por ejemplo hasta ahí, y después ocurrió un quiebre del ejercicio. Entonces normalmente es como el típico de ejercicio que recorro una cantidad hasta un lado y después voy más rápido. Ya nada más que eso. Entonces el auto viajaba a 50 km por hora por media hora y luego viajó a 60 km por 2 horas. Por lo tanto, nuestro camino, podríamos llamarlo, dígame. Disculpa, profesor, ¿y qué criterio usamos como para definir eso nosotros? Al hecho, o sea, a eso que va usted de que cambia la velocidad. Normalmente, cuando el ejercicio habla de dos tiempos en el mismo problema, no en la pregunta, está hablando de dos caminos distintos. ¿Ya? En este caso habla como que, por ejemplo, yo voy a ir por decirte, voy a hacer un esquema. Del punto A, quiero llegar al punto B. Entonces, ahí me demoré cierta cantidad de tiempo. Pero no contento con eso, quise seguir y avanzar hasta el C. Y lo hice con otra velocidad. Pero cuando normalmente un ejercicio es del movimiento rectilíneo acelerado, cuando normalmente dice un automóvil partido en reposo o un automóvil que inicialmente iba a tanta velocidad, después de tantos segundos iba a otra velocidad, ahí tenemos la explicación de movimiento rectilíneo acelerado. En este caso este no se puede ver como acelerado, se podría ver como acelerado, pero lo más fácil es verlo como dos movimientos rectilíneos. Uno para llegar a un punto y después llegué a ese punto y después sigo avanzando. Es como, por ejemplo, voy a tal lado, a tal ciudad, me paro en un lugar y después como, ya por ejemplo, paré mucho rato, sigo mi camino. Ya, eso es como lo que estamos esperando el movimiento. Entonces, en este caso, este automóvil viaja con una velocidad inicial, en este caso una velocidad de 50 km por hora, en la primera parte del camino. Y eso lo hizo por un tiempo de media hora. Después la segunda parte del camino viajó con una velocidad de 60 km por hora. Y un tiempo de 2 horas. Por 2 horas lo hizo esa velocidad. En este caso no voy a trabajar con el sistema internacional. ¿Por qué? Porque la velocidad ya está en kilómetros por hora y el tiempo también está en horas. Entonces no creo que sea necesario convertirlo. A diferencia de lo anterior, que en los ejercicios anteriores la velocidad estaba en kilómetros por hora, pero el tiempo estaba en minutos. Entonces en este caso yo encuentro una concordancia. Estoy trabajando completamente en horas. Entonces no va a haber problema en el ejercicio que yo trabaje en kilómetros por hora y hable en horas. Por lo tanto, vamos a primero calcular cuánto me demoro en el primer lapso y cuánto me demoro en el segundo lapso. En el primer lapso voy a ocupar la fórmula. Pero si Dígame. lo convierto a segundo, ¿no hay problema? No hay problema tampoco. En este caso yo no lo voy a convertir, pero no hay problema si lo quiere hacer. ¿Ya? En este caso, velocidad y tiempo, velocidad, tiempo. Distancia va a ser velocidad 50 km hora por el tiempo que en este caso son la media hora. Entonces, si me fijo, yo la palabra hora la puedo eliminar. Entonces, la respuesta va a estar en kilómetros. Y si yo multiplico 50 por un medio, 50 por un medio son 25. Entonces yo
en este caso, en el primer movimiento, avancé 25 kilómetros. Eso sería el movimiento inicial que recorrió este automóvil. 25 kilómetros. Luego lo voy a hacer en rojo, la segunda parte del camino. También voy a calcular con las mismas fórmulas que anoté ahí. Entonces, acá vamos a notar la arriba. Distancia va a ser igual a la velocidad, que en este caso son los 60 kilómetros hora por las 2 horas. Y me doy cuenta que yo la unidad la puedo eliminar, en este caso puedo eliminar las horas y queda el kilómetro. Por lo tanto, la respuesta va a estar en kilómetros. 60 por 2 son 120. 120 kilómetros. Igual, vamos a cambiar el lápiz, pero en rojo. 120 kilómetros. Y tenemos la segunda parte del camino. Ahora vamos a responder los ejercicios, el ejercicio que nos conlleva las preguntas que están acá. Veamos, dice: hallar la distancia total recorrida, la velocidad promedio del viaje. Ya, primero que todo, la distancia total recorrida. Este automóvil recorrió, primero que todo, distancia total, de total. Recorrió 25 kilómetros en la primera parte y luego recorrió 120. 25 más 120 son 145 kilómetros. Si usted lo calcula con metros por segundo, o en la unidad, lo hace la conversión, le tendría que dar 145.000. Entonces, en este caso, 145 kilómetros recorrió el automóvil como distancia total. Pero me preguntan la velocidad promedio. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran mayoría cuando alguien le pregunta velocidad promedio? Dicen, pero si yo viajaba a 60 y también viajé 50 y a 60, saco el promedio de 55. Y eso estaría mal. ¿Por qué? Yo lo podría sacar de esa manera siempre y cuando hubiese estado al mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo, a las distintas velocidades. Si hubiera estado 2 horas a 50 kilómetros y 2 horas a 60, o media hora a 50 y media hora a 60. Pero no ocurrió eso, porque yo estuve 60 kilómetros por hora en un rato y 50 kilómetros en un rato. Entonces la velocidad promedio yo la voy a calcular de lo siguiente. La distancia total, que son los 145 kilómetros, lo voy a dividir por los tiempos que me demoré. Me demoré media hora más las 2 horas de viaje. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente división. 145 kilómetros partido por media hora más 2 horas son 2 horas y media. Lo voy a escribir en decimal, 2,5 horas. ¿Ya? 2,5. Por lo tanto, ese auto, si yo calculo su velocidad promedio del viaje total, 145 dividido 2.5 da un total de 58 kilómetros por hora. Solamente porque me preguntaban la velocidad promedio. Entonces, cuando tengo muchas velocidades y me preguntan la velocidad promedio, yo necesito saber cuánto recorrí en total y el tiempo en total que yo me demore. ¿Ya? Eso es lo que uno hace para un ejercicio de velocidad promedio. Si es una sola velocidad, simplemente velocidad partido por tiempo. Si son 2 velocidades, tengo que ver cuánto tiempo me demoré en total. No es llegar y sumar esta velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3, las sumo y las divido por como la palabra promedio. No es eso. No es como de repente uno lo cree. Entonces ahí tenemos el ejercicio 10 de la guía resuelto. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Estoy más seguro, dice, con esta división. Claro, hice más seguro con esta división, porque yo tengo que la velocidad promedio siempre es la distancia total, o todo lo que yo recorro partido por el tiempo. Recuerden que velocidad y rapidez la vemos como iguales cuando trabajamos en línea recta. Entonces estamos trabajando todo este ejercicio como línea recta. Ya, profe.
Bueno, chicos, terminen de copiar. Vamos a hacer el 13 como último ejercicio antes de explicarles la actividad, ¿ya? Para que con eso terminemos el día de hoy. Entonces, vamos a esperar que terminen de copiar para ver el ejercicio 13 que voy a realizar. Profe, Dígame. me dio 0,016 metros por segundo. ¿Igual estaría bien? 0 punto. 0,016 metros por segundo. Debiese ser 16.1. No 0016. 16.1. Porque son 50. Debería ser 16. Ah, ya, ¿Sí? profe, ya, gracias. Ok. Profe, consulta, Diga. la semana pasada, ¿qué pasó más o menos? Vectores. Que la semana pasada tuve promedio que sea problema de conexión Sí. y no me conecté en toda la semana a ninguna clase. Usted, déjeme ver quién es. Porque me llegó un correo. No suyo, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Bujalil, ¿Ah? Bujalil, profesor. Ah, Bujalil. Ah, ok. No, era otra persona que me llegó al correo. Ya, vi vectores para que vea las clases, Ah, ya. las vea y para que les puedan ayudar para hacer los ejercicios. Ya, consulta, profe. Dígame. Justo me conecté cuando mi compañero estaba hablando de las clases. ¿Cómo las puedo descargar o ver? Ya, las puede ver. Dentro del ambiente de aprendizaje, yo subí links en video de YouTube, que es mucho más sencillo para ver por el teléfono u otra cosa. Entonces ahí los descarga y los ve. O los puede ver sin descargarlo, mejor dicho. Porque por plataforma Teams los videos se están borrando. Ah, fome. Claro, entonces la única opción de verlos es descargarlos antes, porque después de 21 días los borran. Entonces la única forma de descargarlo es por computador. No, creo que por teléfono no deja. Así que por eso ocupo el ambiente de aprendizaje para colocar los videos ahí mejor. Muchas gracias. ¿Mm? Vamos a esperar, chicos, que terminen de copiar. Vamos a dar un minuto más para que lo copien. Un ejercicio pequeño que estaba ahí. Veamos, chicos, vamos a borrar, vamos a hacer el nuevo ejercicio, que es el ejercicio 13 y último del día de hoy, ya para que lo tengan claro. Ejercicio 13. ¿Qué tiempo debe transcurrir, dice el ejercicio, para que un cuerpo que se mueve a 10 km por minuto adquiere una velocidad de 30 km por minuto con una aceleración de 0.4 metros por segundo? Me dice representa gráficamente la velocidad, eso lo vamos a dejar de lado un rato, pero me interesa calcular el camino recorrido. Ya, eso lo vamos a calcular. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo ocurrió y cuánto recorrió. Eso vamos a calcular en este ejercicio 13. El gráfico no lo vamos a hacer aún. Entonces, ¿qué tiempo debe transcurrir para que un cuerpo que se mueve a 10 km por minuto adquiera una velocidad de 30? Acá hablamos de un movimiento acelerado porque quiero que vaya más rápido, en este caso. O que cambie la velocidad. Incluso le aplicamos aceleración. Incluso la palabra ahí dice aceleración. Es la palabra clave. Entonces, sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Datos importantes. Tenemos este objeto, que este cuerpo, datos, que su velocidad inicial, velocidad 0, era de 10 km por minuto. Esa es la velocidad con que iba. Quiero que vaya a otra velocidad, que le voy a llamar velocidad 1, de 30 km por minuto.
si es que yo le aplico una aceleración de 0,4 metros por segundo cuadrado. Me están preguntando la distancia recorrida y me están preguntando el tiempo. Primero que todo, chicos, me doy cuenta que está en kilómetros por minuto, metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo que convertir los kilómetros por minuto a metros por segundo. Pero no puedo hacer lo que hice recién, ¿eh? No puedo hacer dividirlo a 3,6. Porque para el 3,6 solamente es de kilómetros por hora a metros por segundo. En este caso es de kilómetros por minuto a metros por segundo. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo a la antigüita. Multiplicar. Entonces, kilómetros lo escribimos en la parte inferior. Metros lo escribimos en la parte superior. Minuto lo escribimos en la parte superior. Segundo lo escribimos en la parte inferior. De tal manera que yo pueda eliminar la palabra kilómetro, ahí, con la palabra kilómetro, y la palabra minuto con la palabra minuto. Y anoto los datos que me son interesantes y para mi ejercicio. 1 kilómetro son 1000 metros y 1 minuto son 60 segundos. Hago lo mismo para ambos, ¿eh? Porque en ambos hay que hacer la misma conversión, ¿eh? Por eso lo vamos a anotar igual, la misma parte. Minuto y segundo, ¿ya? En ambos lo hacemos de la misma forma. Y eliminamos obviamente las mismas variables. Pero ahí no serían 3000 partido por 1 ¿Cuál? ¿En total? en el B1. Vamos a verlo al tiro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el B0 y en el B1, lo primero sería 10 por 10.000, o 10 por 1000, 10 por 1000. El 1 lo podemos omitir, ¿eh? No es necesario que lo noten. 10 por 1000 partido por 60. Y abajo sería 30 por 1000 partido por 60. Todo eso en metros partidos por segundo. Metros partidos por segundo. Los va a dar una nueva velocidad. 10 por 1000 son 10.000. Dividido 60. Da una velocidad bastante amplia. 166,67, lo voy a escribir con 2 decimales, no, metros partidos por segundo. Y el otro va a ser de 30.000 dividido 60, que son 500 metros por segundo. ¿Estará correcto? ¿Estará bien ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para que revisen, para que echen un vistazo. Entonces, luego de eso, ahora vamos a calcular el tiempo. Antes de la distancia, voy a calcular el tiempo para mi ejercicio. Profesor, Dígame. es que ahí en la pregunta dice la aceleración es de 0,4 metros por segundo al cuadrado. Sí. Porque abajo no está. La aceleración es 0,4 metros. Es un dato. Ya, pero arriba no dice el cuadrado. ¿Qué es lo que? Porque si fijas. Está abajo. Está abajo, está acá, ahí está el dato.
Claro, no, perdón, no, sí, es que no veía que el segundo estaba al cuadrado, no se notaba en la pantalla. Ah, Por eso le preguntaba. disculpe, no, voy a tratar de hacerlo un poco más Pero grande. Y no, no, es que yo estoy de una pantalla chica, por eso Ok, disculpe. no se preocupe. Entonces, veamos, chicos. Quiero calcular el tiempo. No hay una fórmula para tiempo, para ser exacto, porque si no tendría que tener una fórmula para todo. Entonces, voy a calcular con esta fórmula. Voy a decir que la velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Y qué voy a hacer? Quiero dejar el tiempo solo. Como quiero dejar el tiempo solo, voy a empezar a mover los valores para el sector izquierdo. Entonces voy a hacer que la velocidad final quede ahí. Profe, Dígame. está en el logo suyo, no veo nada más. Ve, ya, ok, vamos a volver a colocar la pantalla porque. ¿Para Ahí qué? sí. ¿Ahí sí? No. ¿Tampoco? Ahora sí lo vamos a poner de nuevo para que lo pueda ver el ejercicio. Si no, ahí. Ahí sí. Ahí sí, ok. Ya. De repente se pega el Teams. Ya. Entonces, velocidad final la tengo en la fórmula I. Yo quiero despejar la letra T que está en este sector. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Esa velocidad inicial que está sumando, lo voy a pasar restando. Me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo. Aceleración y tiempo. Luego el tiempo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, mi fórmula que voy a sacar, en este caso, va a ser la siguiente. Velocidad final menos la velocidad inicial partido por la aceleración me va a indicar el tiempo. Esa es la fórmula que yo voy a ocupar para mi ejercicio. Esa fórmula, vuelvo a repetir, yo normalmente las fórmulas de tiempo uno normalmente no las escribe. Ahí tenemos una fórmula que puedo calcular el tiempo. Y lo vamos a calcular ahora. Velocidad final son los 500 metros por segundo, que va más rápido, 500 metros por segundo. Porque fue la velocidad que fue después en este caso, del tiempo que haya transcurrido. Menos la velocidad inicial, 166.67 metros partidos por segundo, dividido por el tiempo, dividido por la aceleración, que es 0.4. La aceleración es 0.4 metros por segundo al cuadrado. Tiempo va a ser igual. Restamos. 500 menos 166.67 da 333,3. Vamos a 33,3 metros partidos por segundo dividido 0,4 metros por segundo al cuadrado, para que lo tengamos ahí el ejercicio. Luego de eso, hago la división. 33.33 dividido 0.4 y eso me da la solución que es 833,3225. 32,5 mejor dicho. Entonces, el tiempo que en este caso se demora en cambiar de velocidad, de pasar de los 10 km por minuto a los 30 km por minuto, es alrededor de 833,325 segundos. Eso es lo que se demora este móvil en pasar de esa velocidad a la otra. Y ahí tenemos el ejercicio ya resuelto. Si quiero calcular la distancia, lo hago con la fórmula de distancia. Ya tengo el tiempo, ya lo conozco. O lo puedo hacer con la otra fórmula que el compañero el otro día explicaba. Si quiero calcular la distancia recorrida, podría decirme, ¿sabe, profe? Yo voy a ocupar la fórmula esta. Voy a decir que la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y la distancia. Y como usted está preguntando la distancia, que es la D que está aquí, yo voy a despejar. Pues, voy a decir la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces AD. Como eso está multiplicando, yo quiero dejar la D sola. Va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2A. Y voy a tener la distancia. Y usted la va a reemplazar. En este caso yo reemplazaría el 500
lo reemplazo al cuadrado, menos el 116,67, lo reemplazo al cuadrado, partido por 2 por A, que en este caso es 0,4. Y yo ahí puedo tener la distancia final a mi ejercicio. 500 al cuadrado menos 116,67 al cuadrado, y lo divido por la multiplicación de 2 puntos por 0,4, que me da un total de 295.485 metros. Eso es lo que avanza ese cuerpo, esa partícula, en esos segundos, que son los 833 segundos. Entonces ahí tenemos el ejercicio completo, chicos, para que lo terminen de copiar. Vuelvo a repetir, la parte de la gráfica lo vamos a ver más adelante, en unas clases más. Profesor, Dígame. en el resultado de tiempo, donde nos dan los 333,325 segundos, es porque al hacer la división usted elimina los metros y al ser el de abajo cuadrado nos queda... Segundos, claro, porque yo, por ejemplo, al hacer división, como le explicaba el otro día, por ejemplo, a veces por acá, si yo escribo metro por segundo dividido metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Eso estamos haciendo, esa división, y queda como una multiplicación cruzada. Entonces me queda m por s cuadrado partido por m por s. Entonces yo las m yo las puedo eliminar, y una s la puedo eliminar con la otra, porque son dos. Cuando alguien habla de s cuadrado, quiere decir s y s, dos s. Entonces, por eso solamente queda el tiempo en segundos. Ya. Ok, y acá en el resultado de distancia... Queda en metros. Quedó metros, claro, pero tenemos 500 al cuadrado. Ese era metros por segundo. Era metros por segundo, claro. Y los metros por segundo al cuadrado, yo muy parecido a lo anterior. Acá la diferencia, como estoy elevando al cuadrado, también elevo al cuadrado la unidad. Entonces, en vez de hablar de metros por segundo, voy a hablar de metros cuadrados, segundo al cuadrado. Entonces, cuando lo divida con el metro y el segundo al cuadrado, va a quedar metro por segundo al cuadrado, y el otro quedar por el metro cuadrado, segundo al cuadrado, y el otro va a quedar metro por segundo al cuadrado. Entonces, eliminamos los segundos al cuadrado, elimino un metro y queda el otro metro listo. Solo, ya. Entonces, ya, profe, esa es la forma de ver el ejercicio con esa variable. Ya, gracias. Entonces, chicos, ahí tenemos el ejercicio para que lo copien, lo vean bien. Y... Profe, dígame, yo utilizando la fórmula de distancia me dio otro valor. ¿cuánto le dio? 277.778,889. Vamos a revisar. Porque utilizaste velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Sí. Más la aceleración. Sí. Que es 0.4. Por el tiempo al cuadrado. Claro, por el tiempo al cuadrado. Y dividido 2, ¿cierto? Sí, de hecho saqué ahora los ítems por sí, separado. 237,736. Está correcto, ¿está bien? ¿Sí? Entonces la variación es aceptable. La variación es aceptable, por eso digo, cuando los números son muy grandes, yo me equivoco en 1000, me equivoco en 10.000 o 20.000, es aceptable. Los errores son cuando yo me equivoco en números muy pequeños. Por ejemplo, si vuelvo a repetir, si la aceleración era fuera 5 y yo llegué al 4,7, ese es discutible, dígame. Solo me había asustado porque tampoco es que fueran unos poquitos miles, eran varios. Sí, eran 20.000, más o menos la diferencia. Pero esto, por ejemplo, en la guía nos pasara mientras usted vea que el desarrollo que hicimos está correcto. No habría problema. Y por eso es importante que cuando revisen las guías no siempre van a dar exacto las soluciones. Sí, pero que tengan una relativa... Claro, una relativa cercanía, claro. ¿Cuánto te dio a ti, compañero? 277.778,8889. Claro. Ya. En este caso, como trabajamos una fórmula que está al cuadrado, en este caso los errores se expanden un poco más, pero igual no escapan de la solución. Perfecto. Okay.
Y veamos, chicos, quiero aprovechar los últimos 5 minutos que me queda con ustedes. De ahí me voy a volver a colocar la pantalla ya del ejercicio. ¿Ya? Así que prestar atención, después siguen copiando, al ejercicio. Veamos, chicos. Vamos a agregar ver la ventana en este caso, que es mi escritorio. Entonces vamos a ver nuestro escritorio. ¿Ya? Mi escritorio para que lo podamos trabajar. ¿Ya? Entonces, yo en este caso voy a dejar compartir el ejercicio, de ahí lo vuelvo a colocar. Vamos a compartir mi escritorio. Imagino que ahí se ve bien mi escritorio. ¿Se están viendo ustedes? ¿Ven la pizarra todavía, cierto? Sí, estamos viendo el ejercicio. Entonces, van a entrar, vamos aquí a la plataforma, el ambiente de aprendizaje. Usted va a entrar al ambiente de aprendizaje, o sale como estudiante, ahí yo entré como estudiante. Voy a conceptos fundamentales, que es la unidad 1. Voy a la actividad evaluada, ahí con lo que está visible ya, actividad evaluada número 1. ¿No? Aprieto el link, actividad evaluada. Vienen algunas instrucciones pequeñas, simplemente que una actividad individual, plazo máximo que se indica en la plataforma. El archivo permitido, solamente el archivo permitido es un PDF, o sea, lo único que yo puedo subir a la plataforma son PDF. Y la ponderación es un 20% de la calificación 1. Alguien me va a decir, profe, pero usted dijo un 5%. La prueba vale un 25%, entonces le saco el 5% por correspondencia, por equivalencia, eso equivale a un 20% de la nota. Ejemplo, la actividad, si yo cuando quiera ver mi nota final, va a estar calculada de la siguiente manera. La actividad que está acá en este archivo, por 0,2 más 0. Más la nota de la evaluación por 0,8 y eso va a ser su primera nota. Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, usted lo que va a hacer, va a descargar ese archivo que se llama guía evaluada, usted la descarga, y tiene plazo hasta entregarlo hasta el martes 8 de septiembre, hasta las 23:55. Les doy 5 días para hacerlo. Bueno, son 5 ejercicios. Pensé 5 por día. Solamente lo pensé de esa manera. Entonces tiene 5 días para realizarlo. Usted cuando vaya a entregar el archivo, usted primero lo va a descargar, obviamente, el archivo. Aquí me lo va a dejar visible para que lo vean. Debería mostrar la visibilidad, no deja ver el ejercicio. Me va a salir el documento, la guía evaluada, me sale con el nombre, una pequeña instrucción, bastante pequeña, para que lo tengan claro. Único formato de entrega, el PDF, nada de Word, nada de otro formato, solamente PDF. Y la actividad tiene 5 problemas. Por ejemplo, el problema número 1 habla de un parque de diversiones y tienen que responder la pregunta en específico. El problema número 2 habla de algunas conversiones, una carretera que puso un límite de velocidad y tengo que hacer las conversiones. Los vectores, 4 vectores que están dibujados acá, dibujar los 3 primeros en este caso, de la A, ahí me equivoqué, hasta la C, de la A, el B y el C, y el D y el F, los tiene que dibujar, los 3 primeros con el método del polígono, y los 3 últimos con el método del paralelogramo.
Ya solamente en ese formato. El problema 4 habla de un taxista y ese taxista usted tiene que ver cuál es el desplazamiento que hizo el taxista en su viaje. ¿Ya? Ahí está la dirección. Y por último, determinar el vector A, que yo no lo dibujé, porque usted lo tiene que dibujar al final, usted indicarme dónde está el vector A, de tal manera que yo al vector B más el vector C más el vector D más el vector A, la suma sea igual a 0. O sea que cuando yo sume todo, esto me dé 0. Y ahí tenemos el ejercicio número, que los ejercicios que están en la guía. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes cuando termine la guía, usted tiene que ir a la sección de tarea acá. Entonces, agregar entrega. Usted aparece ahí agregar entrega. Les va a aparecer subir archivo. Usted puede subir aquí como máximo 5 archivos. 5 archivos PDF. De tamaño máximo de 20 megas. De más posible hacerlo, ¿ya? Y los va cargando y coloca guardar cambios y los envía. Entonces aquí solamente PDF. Si yo no sé trabajar en PDF, sé trabajar en Word nomás, o sé que voy a hacer el ejercicio y quiero ser ordenado, yo lo hago en una hojita de blanca, de oficio. Mis ejercicios los voy desarrollando, primero los hago en un cuaderno bien ordenadito y después los desarrollo en una hoja de oficio. Le saco fotos, si quiero sacarle fotos no hay problema, y los puedo pegar esa foto en un Word. Ya en este caso voy a crear un Word, voy a Microsoft Word, creo la sección, creo el Word. Entonces, por ejemplo, voy pegando la imagen de la primera foto. Por ejemplo, aquí voy a pegar un ejercicio. Entonces ahí pegué una foto. Y luego de eso, usted ahí lo puede ajustar, más grande, más pequeño, de tanto que se note. Usted va a hacer lo siguiente, si no sabe trabajar en PDF. Usted escribe archivo, guardar como. La sección de guardar como les va a aparecer ahí en un rato más. Por ejemplo, me aparece guardar como. Tengo todos mis archivos. En este caso, mi documento, no sé. ¿no? Y formato de archivo. En formato de archivo elijo PDF. Y usted lo guarda, lo exporta a PDF. Y ahí su documento está guardado en PDF. Si lo quiere ir guardando en Word mientras, obviamente lo guarda en documento Word. Pero el final, yo quiero que lo suba en PDF. Y ese PDF usted lo exporta y luego lo sube en el archivo que estaba anteriormente. Entonces esa es la manera, creo que más rápida de trabajar nuestro ejercicio. No, si usted no maneja mucho el Word, a que me refiero al editor de ecuaciones, no se preocupe. Haga el ejercicio bien ordenado, lo hace en un cuaderno, en una hoja, bien que se anote bien todos los números que vaya anotando. Le saca una foto y va pegando las fotos acá, bien ordenito. Problema 1, problema 2, problema 3, 4 y 5. Pega las fotos y las sube a la plataforma. No sé si hay alguna pregunta, chicos, con respecto a esto. No, profe, tema de la guía. No, está claro. Ok, eso es la forma para que lo vayan trabajando. Ya eso es como lo... No sé con cuántos decimales trabajamos. Trabajen con 2, no quiero complicarme demasiado, trabajen con 2 decimales, ya, para que les dé ¿Redondeado? Sí, redondeado, para que hagan los ejercicios bien. Lo que me interesa que hagan bien el ejercicio, que lo hagan toda conciencia. Son ejercicios difíciles, porque los pensé ayer, no los van a encontrar en ningún... No van a encontrar en internet. Ya, se me ocurrió ayer inventarlo. Me basé en la guía, solamente me basé en la guía. Ya, así eché un vistazo a la guía y dije, voy a inventarle el taxista. Iba a colocar un Uber, pero después dije, no puedo hacer promoción. Así que no, taxista mejor. Así que eso está enfocado en nuestra guía. No sé si hay alguna consulta, dudas, chicos, preguntas, antes de terminar, porque ya estamos la hora, son las 20:21. No, profe, todo claro me quedó. Ok, entonces, eso es por el día de hoy. Ninguna. Eso es por el día de hoy, estimados, para que tengan en cuenta nuestras clases el día de hoy. Y vamos a tener la grabación acá.